La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Géneros de lengua es el tema que estaremos hablando para usted. Venimos hablando sobre los dones del Espíritu de Dios y estos dones son dados al cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Y estos dones se manifiestan en aquellos buscadores de la gracia y del poder de Dios. Es decir, en esos creyentes que usted los ve orar abundantemente. En esos creyentes que ayunan, vigilan, esos que se mantienen llenos del Espíritu de Dios por causa de esa búsqueda sobrenatural, esa búsqueda del rostro del Todopoderoso. Quiero invitarlo a que vayamos a 1 de Corintios capítulo 12, verso 10, aunque citaré varios pasajes bíblicos de este capítulo. El Señor declara que por ser su iglesia, la iglesia está compuesta de muchísimos miembros. Y el Espíritu Santo es el que escoge los vasos, los elementos humanos, para derramar sobre ellos ciertos dones, para que sirvan especialmente para edificación, para exhortación y para consolación a toda la congregación. Y por esto es que somos edificados, prosperados, bendecidos por parte de Dios. El género de lenguas es un mensaje dado en voz ungida, dado ciertamente por el Espíritu Santo en una lengua desconocida. No se conoce naturalmente, pero Dios mismo da la interpretación para que aquellas personas que no entendemos en el lenguaje que se está dando aquel mensaje, entonces viene Dios mismo usando otro vaso, o pueda ser el mismo vaso siendo usado por el Espíritu de Dios para la interpretación. Por lo tanto, dice 1 de Corintios capítulo 12, verso 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Quiero recalcar el pasaje bíblico. El Señor Espíritu Santo, que es el Dios nuestro, dado por el Padre mediante Jesucristo, es el que se encarga de dar esta repartición hermosísima de los dones. A otros le dio el Espíritu Santo el hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimientos de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poderla interpretar, dice Pablo. Muchos creyentes en Cristo Jesús son llamados a este lindo ministerio de profetizar, de traer una palabra de aliento, de fortaleza, de vida, de consuelo, de exhortación, de edificación a la casa del Señor. Pero muchas veces el Espíritu mismo está hablando en distintos idiomas que no le entendemos. Entonces, se debe de pedir la interpretación para que no queden los demás corazones y mentes vacías y no se quede diciendo, pero ¿qué será lo que dijo? No entendí. Entonces es ahí que hay que pedir la interpretación. Y el Señor declara a través de Pablo, Dios el Espíritu Santo usando la pluma de Pablo para escribir en esta primer carta a los Corintios, capítulo 14, verso 13, por lo cual el que habla en lengua extraña
pida en oración poder interpretarlas. Hay personas que dicen que eso no es necesario, eso ya pasó, eso no existe ya. El Dios de ayer es el mismo hoy y es el mismo mañana. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y Él manifiesta su poder. Una iglesia sin poder es una iglesia que se convierte simplemente en un club de reuniones. No hay presencia de Dios, no hay manifestación del poder de Dios. Hay iglesias que son enormes, pero están vacías de la presencia de Dios. Y los va a encontrar muchos de ellos borrachos, fumando. Algunos de ellos haciendo cosas terribles. Porque hace falta los dones que se manifiesten para desenmascarar al diablo. El diablo tiene que ser desenmascarado por el poder de Dios. Y el apóstol dice que el que habla en lenguas extrañas pida poderlas interpretar. Según el capítulo 14 de esa carta a los Corintios, verso 26 y verso 27 y 28. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, es decir, enseñanza, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación de la iglesia, pero hágase todo para edificación de la iglesia. Se debe de hacer con ese propósito, con esa meta. Los dones del Espíritu no son para causar divisiones. No es para calar un grupo de hermanos y sacarlos del templo de donde están lavados, comprados con la sangre de Jesucristo para irlos a plantar a otro sitio. Ese no es el Espíritu de Dios. Esa es otra clase de espíritu. Es el espíritu del engaño, el espíritu de error. Porque el Espíritu Santo no va a sacar gente para ir a plantar a otro sitio, a menos que sea para trabajar y alcanzar la gente para el reino de Dios. Al contrario, no se los va a llevar. ¿Cuántos mentirosos han arrastrado gente así? Y vemos desperdigados tantos evangélicos porque fueron engañados, arrastrados. Por eso es necesario de que el Espíritu de Dios exista en todos los creyentes, que nadie lo arrastre con el engaño, porque si el Espíritu de verdad está en ti, el mismo Espíritu te va a hablar a tus oídos o a tu propio espíritu que aquello no es correcto, porque Dios te guiará a toda verdad y a toda justicia. Cuando sientes opresión, que alguien está predicando, o es decir, hablando en otras lenguas, y sientes una tremenda opresión, recuerda, no es el Espíritu de Dios que está hablando, es otra clase de espíritu. Porque el Espíritu de Dios es paz, es gozo, es alegría. Ahora, si no hay quien interprete las lenguas, entonces el mismo que las está hablando debe de pedirle a Dios que Dios le dé la gracia y el poder de interpretarlas. Y si no, el resto de los miembros de la congregación deben de pedir que Dios les dé el poder de interpretar, como dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios 14, 26. Que hay pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, es decir, cantos hermosos, que es a través de los salmos. Tiene doctrina, es decir, enseñanzas. Tiene los géneros de lengua. Tiene revelación. Tiene interpretación. Hágase todo entonces para edificar, para edificación de la iglesia. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, pero por turno, y uno se encargue de interpretarlo, tanto al primero
como al segundo y al tercero debe de interpretar, para que todo el pueblo quede completamente bendecido con aquella palabra que se soltó. Según el pasaje 28, Pablo dice: si no hay intérprete, calle en la iglesia, hable para sí mismo y para Dios. No debe de estar alzando la voz en otras lenguas. Debe entonces moderar su tono de voz. Debe de hablarlas para sí y para Dios. No debe de estar gritando en medio de la congregación con su lenguaje. Aunque es celestial, debe de guardar completamente el silencio, en el sentido de no distraer al pueblo de Dios. Tenemos en tercer lugar la interpretación de lenguas, la revelación sobrenatural del significado de un mensaje en lenguas dado en voz ungida por el Espíritu del Dios vivo y verdadero. Según vimos en el capítulo 12, primero de Corintios capítulo 12, verso 10 y capítulo 14 de esa misma carta, verso 13. A otro Dios le dio el hacer milagros, pero a otro Dios le dio profecía, a otro Dios le plugo dar discernimiento de espíritus, a otro también Dios le dio buena voluntad. Esa buena voluntad de darle diversos géneros de lenguas, y a otro el darle la interpretación a esos géneros de lenguas. Alabado sea Dios. Cuando decimos géneros de lengua, estamos hablando de variedad de dones que vienen dados por el Espíritu de Dios y que se hablan en toda la faz de la tierra. Pero el Espíritu vino para hablar de la forma como a él le plugo hablar, para que el pueblo ciertamente escuche cómo Dios se manifiesta para restaurar, para dar vida, para dar fortaleza. En algunos casos para corregir el mal que hay dentro de la congregación. En 1 de Corintios 14, 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Y en el verso 27 nos declara claramente de que se debe de hablar en lenguas, pero se debe de moderar. Alabado sea Dios. Miremos lo que nos dice el verso 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o lo más tres, o por turnos, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, hable para sí mismo y para Dios. Y así sucesivamente. Y tenemos también los dones del Espíritu Santo, en este caso, sobre la palabra de ciencia. Hoy comenzaremos hablando más detalladamente sobre cada don. Lo hemos tocado así rápidamente en los dos programas, pero queremos ampliar sobre los dones, don por don, para que podamos entenderlo y entenderlo con toda la amplitud de la verdad establecida por Dios. En 1 de Corintios, capítulo 12, verso 4 al versículo 8. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. A pesar que existan variedad de dones, es un solo el Espíritu el dador de ellos. El versículo 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo que imparte estos dones ministeriales. En el verso 6, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo Dios. Verso 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahí vemos claramente que Dios derrama esa bendición para provecho y para provecho de otros. Y según el versículo 8,
Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu imparte en el corazón, en la vida de ese ser que busca y que busca de Dios constantemente. Alabado sea Cristo Jesús. Dios en su omnisciencia, es decir, que todo lo sabe, tiene el conocimiento de todos los datos, de todo lo que ha sucedido y lo que sucederá en el futuro, tanto en el cielo como lo que ha de acontecer sobre la faz de la tierra a través de todos los siglos y la eternidad. Entonces, siendo que Dios siempre está consciente de todo lo del presente, lo del futuro, Él está pendiente de cosas que están pasando en el presente para hacer cosas del pasado. Esto lo hace el Dios Todopoderoso, porque ama a todos sus siervos, tanto los que habitan en los cielos como los que habitamos en la faz de la tierra. Las que son del futuro y las que vienen a hacer cosas de ahora, Dios tiene todo bajo el control. Este desarrollo constante del presente o del futuro es realmente la expresión del propósito soberano de Él. Entonces, en su determinado consejo, Él determinó bendecir a su pueblo con todos los dones ministeriales y los dones ciertamente para edificar la iglesia. Ahora tenemos la palabra de ciencia. ¿En qué consiste la palabra de ciencia? Consiste que es una revelación extraordinaria de hechos o circunstancias de la vida que no podrían conocerse de otra manera, sino a través de la unción, a través de la manifestación de este don. Y ciencia quiere decir erudición, sabiduría, saber, sapiencia, y quiere decir omnisciencia, conocimiento, disciplina, enciclopedia. Entonces, quiere decir verdad. Y este es el significado de la palabra ciencia: enseñanza, facultad, experiencia, maestría, pero en este caso de forma sobrenatural. No es recibido humanamente, sino a través del poder del Espíritu de Dios. Y así es que viene esa palabra para bendecir a la iglesia. Y podemos contemplar en 1 Corintios 12, verso 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu imparte. Entonces, hay tres clases de ciencia. La ciencia de Satanás, que es una ciencia corrupta, es una sabiduría totalmente depravada, es una sabiduría que enferma a los pueblos, arrastra con engaño, es vacía, no tiene sentido, no tiene valor esa ciencia. Y el apóstol declara en Santiago capítulo 3, verso 14 al 16. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, es animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Esta es la sabiduría que proviene ciertamente de Satanás. Él ha puesto en el mundo. Esa sabiduría o esa ciencia no es producto del Dios vivo y verdadero. Es producto del enemigo, archienemigo del Dios santo, del Dios todopoderoso. Y por lo tanto hay que rechazar toda esa sabiduría que viene de Satanás. El divorcio, el empuje del divorcio viene de él. El deseo de matar, de odiar, el deseo de robar, el deseo de destruir,
el deseo de causar grandes violencias en las calles viene de Satanás. El de causar escándalos viene de Satanás. Es sabiduría satánica que no conduce a bien, sino a la maldad, conduce a la destrucción, conduce a alejarnos de Dios y nos conduce ciertamente al peligro. Debemos rechazar en el nombre de Jesucristo este tipo de sabiduría o de ciencia. Como dije que hay 3 clases de ciencia, la que viene del diablo. En Ezequiel capítulo 28, versos 12 y 17 se nos habla de este personaje. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, o yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré que miren en ti. Este personaje fue creado perfecto, un gran protector, este querubín, pero decidió corromper su ciencia, su sabiduría. Se enalteció su corazón, se puso orgulloso contra el Dios que lo creó, contra el Dios que lo equipó en toda clase de santidad. Pero este individuo decidió corromper su sabiduría, su ciencia, como lo dice la palabra del Señor en Ezequiel 28, 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Ahí fue que él comenzó a corromper lo correcto que tenía, lo santo, la sabiduría perfecta, gloriosa, esa ciencia saludable, recta, derecha, transparente del Todopoderoso. Pero él la corrompió tan pronto comenzó a hacerse orgulloso, vanidoso. Era el sello de la perfección. Era lleno de sabiduría santa y acabado de hermosura. Era bello, simpático en todo el aspecto de la palabra. Pero se colocó en una actitud pésima. Se enalteció su corazón a causa de esa hermosura. Corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Por lo tanto, Dios tuvo que arrojarlo por tierra delante de los reyes. Ha sido puesto y todos tiemblan, le tienen pánico porque es de terror, causa miedo, causa totalmente pánico, guerras, hambres, pestilencias, enfermedades, los grandes accidentes que hay en las carreteras, en los aires, en las aguas marítimas y en cualquier otro sitio, en los hogares. Esa violencia procede de la sabiduría de Satanás. Y está la ciencia del hombre natural. Según Eclesiastés capítulo 1, verso 16 al 18. Dice, en este caso, el escritor de Eclesiastés, hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor. Este es la ciencia humana que se adquiere a través de los estudios, de libros, y yendo a las universidades, a las escuelas, y yendo a los seminarios y indagando personalmente por aquí y por allá. Uno llega a ser tan preparado, tan sabio para dar explicaciones de esto o del otro, pero es la ciencia natural. Pero la sobrenatural que explicaba al principio viene del diablo.
y está la ciencia del hombre espiritual. En 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 6 y verso 10 al 16. Regresando a lo que es la sabiduría natural, la que procede a través de los libros, a través de maestros que nos instruyen, nos enseñan. Esa ciencia, en cierto modo, es buena si sabemos usarla correctamente bien. Pero si la ciencia que hemos recibido de parte de los humanos a través de la literatura, si es incorrecta, entonces destruye, no edifica, no trae bien, no trae esperanza, no trae ninguna bendición, sino mal. Entonces debemos pedir a Dios que nos ayude a tomar lo correcto de esa sabiduría. Y esta sabiduría, por ello tenemos carreteras buenas, puentes, tenemos también abogados, ingenieros, doctores, enfermeras, por esa causa, porque esta sabiduría ha causado bendición a muchos. Y a través de ello tenemos grandes constructores, dibujantes, y pudiéramos enumerar una infinidad de cosas. Los fabricantes de carros, de aviones, de helicópteros, de barcos, etcétera. Esta sabiduría los ha llevado a hacer estas cosas. Son buenas, pero para existir temporalmente, pero espiritualmente no nos ayudan. Lo veremos más adelante. Pero antes quiero invitarte a que busques ser lleno del poder del Espíritu de Dios. Porque a través de este poder llegarás a ser un instrumento de honra, un instrumento que llevará gloria y alabanzas al Todopoderoso. Quiero orar en esa dirección para que tú seas prosperado y seas bendecido. Sublime Padre Celestial, gracias por la gran compasión que tienes en el cuerpo tuyo. Gracias también, eterno Padre, en el nombre de Jesús. Expreso mi gratitud por la gran bendición de esa persona gloriosa de tu Espíritu. Derrama, Señor, ese potencial precioso, que la persona gloriosa de tu Espíritu esté con todos los que buscamos tu rostro. Llénanos del potencial de Él. Revístenos por dentro y por fuera de esa gloriosa presencia, y que los dones vengan a manifestarse para edificar, para consolar, para exhortar, oh Dios eterno, a tu iglesia. Poderosamente, oh Dios, edifica tu iglesia a través de la gloriosa palabra y a través de tus santos dones. Oh Dios, pero hago intensivo también el clamor sobre toda persona que se arrepiente de sus pecados para venir a ser parte del cuerpo de Jesucristo. Límpialos y acéptalos como tus siervos, tus hijos. Y además, oh Dios, sana a los enfermos, libértalos, sacude toda enfermedad de sus cuerpos, oh Dios, y que sean prosperados en salud. Toda la gloria te la damos a ti, oh Dios, en el nombre de Jesús. Bendiciones y nos vemos en la próxima oportunidad. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.